Imagina que estás en unos grandes almacenes porque quieres comprarte un nuevo televisor y el dependiente te ofrece uno en particular que a priori te gusta. ¿Cómo sabes si te está ofertando un precio justo por él? La realidad es que no lo sabes, a menos que lo puedas comparar con algún tipo de referencia. Precisamente en el capítulo de hoy hablamos de la verdad relativa, de cómo el valor que otorgamos a algo está mediatizado por el contexto y por el marco de comparación que establecemos. Y claro está, veremos cómo podemos conseguir que esa comparación nos favorezca. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 53. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenido al capítulo 53 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, al hablar en público y en general, ya sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Como te he indicado en la introducción, hoy vamos a hablar de la verdad relativa, de cómo nuestra percepción del valor de las cosas se ve influida por los elementos de comparación que establecemos. Este es un fenómeno muy importante porque viene a decir que en realidad desconocemos el valor absoluto de nuestras posesiones o de los objetos que nos rodean. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que subestimemos o sobreestimemos el precio que estamos dispuestos a pagar o a cobrar por ellos. Además, esta relatividad no solo tiene que ver con el precio de las cosas, sino que se aplica a todas aquellas situaciones en las que tenemos que valorar algo. Ahí es donde vamos a ir en un minuto. Antes déjame decirte que si quieres o si diriges equipos, ya sea del tipo que sea, tanto empresas como cualquier otro tipo de organización, en mi libro Así persuaden los líderes te explico no solo por qué la persuasión es el único camino para liderar, sino también cómo hacerlo de forma precisa. Bueno, puedes encontrar el libro en las librerías habituales, en FNAC, en Casa del Libro, en Amazon y, por supuesto, en la web de la editorial, Libros de Cabecera. Además, allí tendrás un amplio catálogo de libros dedicados al mundo de la organización, al mundo de la empresa. Bueno, Así persuaden los líderes es un libro que ya va por la 3ª edición, que ha recibido muy buenas críticas, así que si lo adquieres, por favor, coméntamelo para que te pueda dar las gracias a través del podcast. Venga, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Hay una escena mítica de la película Cocodrilo Dundee en la que un grupo de delincuentes intentan atracar a Cocodrilo Dundee y a su novia a punta de navaja. Los delincuentes amenazan a Dundee con los cuchillos y este, sonriendo, les dice que, bueno, pues eso no es un verdadero cuchillo, mientras saca un enorme machete del interior de su bota. Del interior de su bota o del interior de su chaleco, ahora no recuerdo exactamente. El caso es que Cocodrilo Dundee dice, esto sí que es un verdadero cuchillo, ¿no? La cara de los delincuentes palidece porque en realidad, en comparación con el machete de Cocodrilo Dundee, sus navajas parecen realmente de juguetes. De todas maneras, te voy a dejar el vídeo de este fragmento del vídeo de la peli en las notas del programa para que le eches un vistazo. La cuestión es que las personas establecemos la verdadera dimensión de las cosas cuando las podemos incluir en un contexto y ese contexto además nos proporciona elementos de comparación. Por ejemplo, cuando estás eligiendo un restaurante y miras el precio de los platos, llegarás a la conclusión de si es caro o no, comparándolo con una especie de, yo diría que de precio medio que surge pues de todas tus experiencias de los restaurantes a los que habitualmente vas. Eso significa que en realidad no sabemos el valor absoluto de algo si no lo podemos comparar con algún tipo de referencia o si no lo ponemos en un determinado tipo de contexto.
Lo mismo pasa con nuestras elecciones. Necesitan un contexto para que nosotros podamos darles sentido. Por ejemplo, pues no sabemos que queremos correr hasta que no vemos a un amigo haciéndolo, o hasta que no estamos sentados en una terraza tomando unas cervezas y vemos a un grupo de personas haciendo running delante de nosotros. La cuestión es que si el valor que le otorgamos a algo es relativo, si el valor está en función del contexto, eso significa que si se modifica el contexto, también se modificará el valor subjetivo de ese algo. Y ahí es donde entra nuestro campo de la persuasión. Vamos como en un ejemplo. Imagina que quieres comprarte un piso, por ejemplo, en mi ciudad, en Badalona. Quieres un piso de 4 habitaciones, muy soleado, con piscina comunitaria y, a ser posible, un ático que esté o bien en el centro o muy cerca del centro de la ciudad. Miras en una de estas webs inmobiliarias y encuentras 3 opciones que más o menos cumplen con estas características. El primer piso cuesta 600.000 euros y está justo en el centro, a 2 minutos del paseo marítimo, y tiene absolutamente todo lo que pides. Bueno, tal y como están los precios, consideras que no es caro, pero la verdad es que se va muchísimo de tu presupuesto. La segunda opción cuesta 265.000 euros. Está a 10 minutos de la playa, es un cuarto piso con ascensor, en un inmueble de 5 plantas. Es un piso, bueno, con 4 habitaciones, soleados, y la finca no es nueva, pero tampoco es una finca antigua, y además tiene piscina. El pero, bueno, pues que también se escapa mínimamente de tu presupuesto, que está sobre los 250.000 euros. Tercera opción. La tercera opción es un ático en una finca, bueno, antigua, de unos 25 años. El piso tiene 4 habitaciones, está a unos 15 minutos de la playa y a 12 minutos del centro de la ciudad. Es soleado, pero no tiene piscina comunitaria y necesita de bastante reforma, aunque, bueno, es un piso que está bastante cerca de transportes públicos, está bastante cerca del metro. Su precio es de 245.000 euros, es decir, 5.000 euros por debajo de tu límite. ¿Qué piso escoges? Vamos a ver, venga. Aunque el primero tiene todo lo que quieres, bueno, pues se va muchísimo de presupuesto. Recuerda que eran 600.000 euros, así que inmediatamente queda descartado. Con lo cual, solo nos quedan 2 pisos para decidir, cosa que en realidad es muy buena porque mientras más elementos de comparación tengamos, más difícil es tomar una decisión. No sé si te ha pasado alguna vez en un restaurante cuando las cartas son excesivamente largas, cuando hay muchos platos para escoger. A veces cuesta muchísimo más escoger el plato que cuando la carta es un poquito más corta. Bueno, total, que desechas en la primera opción y te vas a las 2 que te quedan, a la opción número 2 y a la opción número 3. Lo que harás a continuación es comparar entre estas opciones. Las 2 son bastante parecidas, de hecho. Una de ellas se sale del presupuesto en unos 15.000 euros, pero está para entrar a vivir. La otra está 5.000 euros por debajo de tu presupuesto, pero necesita reformas. Bueno, pues seguramente al compararlas dirás que, bueno, puestos a escoger, prefieres el piso que no necesita ningún tipo de reformas porque al final, bueno, pues los 2 pisos con las reformas saldrían por el mismo precio. Más o menos yo creo que en un porcentaje muy alto las personas optaríamos por la segunda opción. La cuestión es que lo importante de aquí es que para decidir, para ver la segunda opción como una buena opción, hemos necesitado de otros pisos que nos sirvan para poder comparar. Cuando hemos podido comparar ha sido mucho más fácil ver cuál de las 2 opciones nos conviene. Además, ha pasado otra cosa. Como la primera opción era muy diferente a las otras 2, la hemos descartado. Y eso ha provocado que todavía, como te he dicho anteriormente, fuese más fácil el hecho de decidir, ¿no? Esto quiere decir varias cosas. Fíjate, la primera es que tomamos decisiones por comparación. Esto a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero cualquier tipo de decisión que nosotros tomamos lo hacemos por comparación. Lo hacemos dentro de un contexto y comparándolo consciente o inconscientemente con otros elementos que nos sirven, pues, de modelo de comparación. La segunda cuestión importante es que comparamos elementos que son similares y descartamos de la ecuación aquellos elementos que no lo son. Y atención, porque esto último va a ser muy importante más adelante. Mira, el gran psicólogo Dan Ariely, que es doctor en Economía del Comportamiento y profesor de la Universidad de Duke, en su libro Las trampas del deseo, que también te voy a dejar en las notas del programa, señala o cuenta una oferta de la revista The Economist en la que se ofrecían las siguientes opciones. Atención.
The Economist ofrecía, primera opción, suscripción de acceso online, $59. Suscripción versión impresa, $125. Suscripción online e impresa, $125. Sí, el mismo precio que la opción únicamente impresa. Ariely indica que la mayoría de las personas optaríamos por la suscripción doble porque nos ofrece más por el mismo precio. Tenemos la sensación de que, bueno, pagando lo mismo, pues la opción 3 me da muchísima más ventaja. Todos vemos la ventaja de eso, ¿no? Todos vemos las ventajas de la suscripción doble en comparación con la ventaja o con la suscripción únicamente impresa. Lo que ocurre es que si lo piensas, ¿para qué quieres dos revistas iguales, no? ¿Para qué quieres una revista online y otra en papel? En realidad es una información absolutamente redundante. Bueno, aunque sea redundante, la percepción que tenemos es que la tercera opción, la impresa y la online, es mucho más atractiva. Pero fíjate además, si no existiese el señuelo, es decir, si no existiese la suscripción solo impresa, es muy posible que las decisiones cambiasen, porque si lo piensas fríamente, bueno, pues a lo mejor yo prefiero tener un acceso online por 59 euros, que es mucho más barato y es mucho más incluso ecológico. Lo único es que al poner como señuelo la versión impresa, hace que la versión online y la versión impresa cobre importancia, cobre relevancia, nos parezca mucho más ventajosa. Aquí lo que ha ocurrido es que simplemente el señuelo ha hecho que nuestra atención se centre en un determinado tipo de comparación en concreto, desechando otros tipos de comparaciones. De hecho, cuando hemos visto que valían el mismo precio, lo que hemos hecho es eliminar de la ecuación, no prestar atención a la suscripción de acceso online. Insisto una vez más, comparamos cosas que son similares. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando comparamos cosas similares que cuando no. Así que, como ves, The Economist establece el contexto que ellos desean para que establezcas la comparación que ellos quieren en realidad, ¿no? Ahí radica el poder de esta arma persuasiva. Es decir, ellos han decidido que lógicamente les interesa muchísimo más que te gastes $125 que $59. Con lo cual, ¿qué han hecho? Bueno, pues vamos a colocar un señuelo para que esos $125 parezcan rentables. Recuerda que la idea de fondo es que las personas necesitamos una referencia y un contexto para poder tomar decisiones porque no sabemos el valor real de las cosas a no ser que lo podamos comparar con algo. Por otro lado, esta referencia, este señuelo, tiene que ser comparable, insisto, ¿no? Y te voy a poner otro ejemplo. Mira, imagina que tienes que comprar un regalo a tu hermano o a tu hermana y no sabes qué comprarle. Lo único que sabes es que, bueno, dado que es tu hermano o tu hermana, que le gusta, pues no sé, la tecnología, le gusta la fotografía y le gusta el deporte. Vamos a poner estas tres variables. Vas a un centro comercial y el dependiente te ofrece una cámara de fotos digital que vale 200 euros, un lector de ebooks que vale 210 euros y en otra tienda de ese centro comercial piensas en unas buenas zapatillas de deporte por valor de 190 euros. ¿Cuál escoges? Fíjate que este caso es mucho más complicado porque los tres regalos son muy diferentes entre sí, por lo tanto son muy difíciles de comparar. En cambio, si te centras en una de las preferencias de tu hermano o de tu hermana, por ejemplo, en la fotografía, y tienes estas tres opciones, la primera sería, por ejemplo, la cámara de fotos digital anterior de 200 euros, la segunda sería una cámara de mejores prestaciones que la anterior y que por cambio de stock, por ejemplo, está de oferta por 130 euros, y una cámara bastante superior, mixta, digital y reflex, por unos 450 euros de precio. ¿Cuál escoges? En este caso, fíjate, es mucho más sencillo tomar una decisión porque estás comparando entre cámaras. Es decir, las tres opciones son opciones muy parecidas. Y además es muy probable que escojas la de 230 euros porque, bueno, es parecida a la de 200 euros, pero de más calidad. A lo mejor la de 450 euros se te escapa a lo mejor de presupuesto, o bien piensas que es una cámara demasiado compleja para lo que en realidad pues, tu hermano la va a utilizar. Por lo tanto, al poner el señuelo de la cámara digital de 200 euros, la de 230 parece mucho más relevante que si simplemente fueses al centro comercial, vieses la cámara de 230 euros
y ya está, sin ningún tipo de contexto. Tal vez ni siquiera prestarías atención a esta cámara. Esto que acabamos de explicar tiene una derivada más importante, ¿no? Que tiene que ver con nuestra forma de tomar decisiones. Si te das cuenta, a la hora de comparar opciones, no lo hacemos con todas las posibilidades que existen en el mundo, sino que comparamos con la información que tenemos disponible o accesible en el momento en el que estamos, pero no somos demasiado analíticos, no hacemos una búsqueda realmente exhaustiva y analítica, sino más bien todo lo contrario. Recuerda que yo lo he comentado en algunos otros capítulos del podcast, nuestro cerebro es bastante perezoso y si tiene información útil al alcance, deja de buscar otras alternativas. Por otro lado, este fenómeno de la comparación en la toma de decisiones tiene otra derivada más, y es que, bueno, esto que está sonando de fondo, de esta vibración, es mi teléfono móvil. Lo vamos a apartar un poquito para que no estorbe demasiado y bueno, ya devolveremos la llamada un poquito más adelante. Venga, ya paro. Te decía que este fenómeno de la comparación tiene otra derivada importante y es que no nos manejamos muy bien cuando tenemos muchas opciones donde escoger. Yo te ponía el ejemplo anteriormente del restaurante, de una carta muy larga, y aunque pueda parecer, no sé, contraintuitivo incluso, ¿no? Aunque podamos pensar de entrada que es mucho mejor contar con las máximas opciones posible, la realidad es que no. Cuando ofrecemos a alguien muchas alternativas de elección para un mismo producto, en realidad no le estamos ayudando, sino todo lo contrario. Más cosas, venga, para que veas cómo funciona este mecanismo de comparación en la toma de decisiones, voy a ponerte, pues si quieres, incluso, venga, voy a generar un jardín y me voy a meter directamente en él. Voy a ponerte un ejemplo político-social. Claro, me voy a valer del contexto español, que es el que más conozco, ¿no? A mis oyentes, a mis amigos de Latinoamérica, ya veréis que aunque sea contexto español lo vais a entender muy fácilmente. Mirad, en noviembre los españoles tenemos la desgracia de tener que volver a votar para decidir quién nos representa en el Parlamento. En el caso, y ahora imagínate, ¿no? En el caso de que estemos indecisos para elegir a quién votamos, lo primero que haremos será comparar los partidos que son más parecidos desde el punto de vista ideológico. Así que si te consideras una persona progresista, la comparación la harás entre PSOE y Podemos y descartarás de la comparación a los partidos de la derecha porque, bueno, son los más diferentes en este caso, ¿no? Tal y como hemos venido razonando a lo largo de todo el capítulo. Obviamente lo mismo pasará con los votantes de la derecha. Tendrán que escoger entre PP, Ciudadanos y Vox. En este caso hay tres alternativas. Lógicamente me estoy refiriendo a los partidos mayoritarios. Hay muchísimos más partidos, simplemente me estoy refiriendo a los más conocidos. Fíjate, ¿no? En el caso de los votantes de la derecha, como en este caso son tres partidos, si la persona es de centro derecha, seguramente lo que hará es descartar a Vox por ser el partido más radical, el más diferente de los tres. Entonces la elección será entre PP y Ciudadanos. En cambio, si el votante es mucho más conservador, lo que hará será descartar a Ciudadanos por ser el más moderado de los tres y la elección estará entre PP y Vox. Sea como sea, en todos los casos elegirán aquel partido que en la comparación salga favorecido. Y la opción peor, la descartada, habrá servido como señuelo para, como contraste, como señuelo, para tener mucho más claro la elección. Para que pues al final el partido al que elijas sea mucho más relevante desde el punto de vista de la elección. La cuestión será, lógicamente, qué criterios valora el votante para determinar que una opción es mejor que la otra, pero eso ya es harina de otro costal. Claro que en Cataluña, por ejemplo, la cosa es diferente, porque el criterio de decisión para comparar seguramente no será derecha e izquierda, sino partidos independentistas, partidos no independentistas. Así que un votante independentista seguramente centrará su decisión dentro del espectro de partidos independentistas y dejará de lado cualquier otro partido que no contemple la independencia de Cataluña. Así que, bueno, pues date cuenta de que el contexto en realidad determina los criterios de decisión. Y claro está, los contextos cambian. Lo que ayer nos pareció una propuesta radical, hoy nos puede parecer una propuesta razonable. Voy a seguir con un ejemplo político-social y voy a seguir con el jardín.
En el año 2010 o 2011, ahora exactamente no recuerdo qué año era en concreto, el que fuera presidente de la Generalitat, del gobierno de Cataluña, Artur Mas, propuso al gobierno de España un modelo de financiación diferente para Cataluña. Esta propuesta no fue aceptada porque en aquel contexto, en el contexto de 2010-2011, antes del gran estallido del movimiento independentista, esta propuesta de financiación diferente era vista como una propuesta radical o extrema, si queréis, ¿no? Pero claro, después del 2012 vino todo lo que vino, el movimiento independentista se radicalizó muchísimo más de lo que había estado nunca, y lo que en aquel momento podía parecer una propuesta extrema, estoy absolutamente convencido de que ahora sería visto desde el punto de vista de los partidos constitucionalistas, desde el punto de vista de los partidos del gobierno de España, una propuesta a negociar, mientras que desde el punto de vista de los votantes independentistas se vería como una propuesta inaceptable, una propuesta absolutamente insuficiente. Así que, como ves, las propuestas se ven positivas o negativas en función del momento y en función de los elementos de comparación que tengamos disponibles en este momento. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Bueno, ya que hemos hablado de cómo funciona la comparación en la toma de decisiones, vamos a ver cómo construir un señuelo. Imagina que quieres poner precio a un servicio que ofreces. Imagina que quieres ofertar un servicio, tienes un cliente que te ha hecho un pedido y quieres darle 3 opciones. Lo primero que vas a hacer es diseñar la primera, la versión básica, digamos, del servicio. Digamos que es la versión que contempla lo mínimo imprescindible dentro, claro está, de la calidad requerida. Es decir, no le vas a ofertar una opción mala, ni muchísimo menos, sino aquello que cubre la expectativa del cliente. Punto y pelota, ya está. Segunda versión, será la versión que quieres que tu cliente adquiera. Por lo tanto, será un poco mejor que la primera, es decir, cubrirá las expectativas del cliente, pero irá un poquito más allá, la superará. Digamos que es la versión mejorada de la primera. A esta segunda versión, le pondrás un precio que, en comparación con el precio de la primera versión, el cliente piense que vale la pena. Incluso podrías hacer lo mismo que hizo la revista The Economist, que os he explicado anteriormente, y es poner el mismo precio que la opción 1. Si lo haces, atención, tienes que poner un precio en la versión 1 superior al que pondrías normalmente, porque claro, al final es el precio que tú quieres que adquieran. La cuestión es que cuando el cliente compare, cuando el cliente piense en las 2 opciones, pues le valga la pena la opción número 2. Ya has visto cómo ha funcionado en los ejemplos anteriores del capítulo que te he puesto. Tercera opción. Será la opción extraordinaria, será la opción maximalista, aquella en la que ofreces mucho más de la que un cliente tipo necesita. Ojo, es una oferta real, es decir, puede ser que algún cliente la pida. De hecho, yo lo he hecho y a mí me ha pasado, ¿no? Hay clientes que han pedido la opción maximalista. Pero a esta versión le pondrás un precio, lógicamente, mucho más alto en comparación con el precio de las otras 2 opciones. Así que esta tercera oferta será la oferta más diferente de las 3. Lo que habrás conseguido, en principio, es que esta tercera oferta sea descartada y que se comparen las ofertas número 1 y número 2. Y recuerda que al comparar la oferta número 2 tiene que valer mucho la pena, ¿eh? Es aquello que cuando miras las 2 dices, bueno, pues puestos a comparar, me quedo con esta que es mucho mejor. Y ya lo tienes. De hecho, si miras pues no sé, páginas web de hostings, por ejemplo, verás que muchas de ellas tienen estas 3 opciones. Así que ya sabes por qué, ya sabes por qué las tienen. Como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y hasta aquí el capítulo de hoy, hasta aquí el capítulo 53 de Créeme lo que te digo. Espero que te haya gustado, sobre todo que te resulte útil, porque al fin y al cabo esto lo hago no para que te guste únicamente, sino para que lo puedas utilizar y te resulte útil en tu día a día. Así que, si lo he conseguido, si te ha gustado, pues nada, simplemente me ayudarías mucho si te suscribes y si valoras el podcast, ya lo sabes, con 5 estrellas en iTunes, si le das un me gusta para iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma desde la que nos escuche. Ya sabes que
Estas cosas de la tecnología, de los podcasts y demás, funcionan así. Mientras más me gusta, mientras más 5 estrellas, en este caso, en el caso de iTunes, tenga, más fácilmente saldremos en los buscadores, nos posicionarán más arriba en los buscadores y más gente nos encontrará, que al fin y al cabo, pues cuando yo hago este tipo de historias que hago, lo hago para que el máximo de personas encuentren atractivo esto que os cuento cada 15 días. Y hablando de 15 días, en 15 días más, créeme lo que te digo, será el número 54 y estará dedicado a la persuasión práctica. Pero ya sabes, eso será en el siguiente capítulo. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, persuasores.